vamos a hablar acerca de la importancia del evangelismo personal. Y para hablar de este tema vamos a estar estudiando y analizando y realmente profundizando en lo que es la historia de Jesucristo y la mujer samaritana, de cuando Jesucristo se toma el tiempo para ir a un lugar específico, en un tiempo específico, a ver a una persona específica, a cumplir un propósito específico. Así que vamos a estar leyendo. Invito a que abra sus Biblias, vaya hacia Juan 4 y vamos a prácticamente a predicar y a leer todo el capítulo de Juan 4, pero para comenzar vamos a leer los primeros 7 versículos y luego vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Analizando lo que la palabra de Dios habla a nuestra vida a través de este testimonio maravilloso de lo que Jesucristo hizo con una mujer samaritana. Amén. En Juan 4 vamos a leer versículos del 1 al 7 y luego vamos a hacer una pausa. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Hasta ahí llega el versículo 7. Ahí vamos a hacer una pausa, vamos a ir digiriendo poco a poco. Recuérdense que Jesús tenía una vida nómada, donde andaba de lugar en lugar, ¿verdad? Obrando en los propósitos que Dios Padre había puesto en su camino, en ese ministerio, llevando esa palabra, sanando enfermos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, en un tiempo, aquí dice que Él se iba a dirigir, iba a salir de Judea. En el versículo 3 dice que Él salió de Judea y se dirigía a Galilea, pero antes de llegar a Galilea, le era necesario pasar por un lugar en específico, como lo dice en el versículo 4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. La palabra de Dios dice: le era necesario pasar por Samaria. Jesucristo tenía una agenda. Él sabía que iba a ir a Galilea, tenía que salir de Judea, iba a ser a Galilea, tenía propósitos en Galilea, pero antes de llegar a Galilea, Él decide desviarse un poquito del camino y hacer una parada específica en Samaria, en una ciudad que se llama Sicar. Y específicamente fue a un pozo, al pozo que había dejado Jacob, ¿verdad? Desde los tiempos atrás de Jacob, ahí era un pozo de los que plantó prácticamente Jacob. Y entonces llega Jesucristo específicamente a ese lugar. Y si usted lee en el versículo 6, dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta para los judíos era la hora de las 12 de la tarde. Era pleno día, era un solazo, me imagino yo, un sol caliente. Era las 12 en aquellos lugares áridos, calientes, ¿verdad? Y Jesucristo llega cansado, nos demuestra su humanidad, que el Señor, así como todos nosotros, ¿verdad? Que estamos sirviéndole en algún ministerio, en algún lugar, pues hay momentos, ¿verdad? De cansancio, pero eso no nos detiene de los propósitos eternos, porque Jesucristo vino con unos propósitos específicos para salvar lo que se había perdido, para hacer la voluntad del Padre, para comer del pan de la voluntad del Padre, ¿verdad? Hacer las obras a las cuales Él había sido llamado a hacer. Entonces quiero que usted analice en este día que Jesucristo llega a un lugar específico, a una hora específica, para encontrarse con una mujer en específico, porque Él tenía que hacer una obra con esta mujer.
Y esa mujer era una mujer samaritana, quien acostumbraba a ir a traer agua del pozo, y a esa hora, a las 12 de mediodía, a esa, hora en específico, llegó ella y se encontró con el maestro. Así como el maestro tiene un tiempo específico en los cuales nosotros andamos allá por nuestra vida rodando, pero llega un momento específico donde el maestro llega a nuestra vida y tenemos un encuentro personal. Y hoy en día vamos a hablar del evangelismo personal y cómo Jesucristo se toma un tiempo precioso para darle profundidades de vida a esta mujer samaritana, que muchos dirían: ¿y por qué está hablando con una mujer samaritana? Ya vamos a ir leyendo y expandiendo sobre lo que era, la rivalidad y lo que se siente, entre los judíos y los samaritanos, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo tiene propósitos profundos en todo lo que hacía, en todo lo que hace y en todo lo que hará. Amén. Entonces vemos cómo le era necesario pasar a Samaria, a una ciudad llamada Sicar, para encontrarse con una mujer samaritana. Y si continuamos leyendo en el versículo 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Mire, podemos leer muchas veces, tomarlo literal, y bueno, el Señor tenía sed, andaba caminando, estaba cansado, tiene sed, dijo: dame de beber. Pero el Señor esa palabra no lo dice solo por ganas de decirlo. La palabra de Dios es profunda, la palabra de Dios implica muchas otras cosas. El Maestro Santo, el Hijo de Dios, viene y le pide a una mujer: dame de beber. ¿Por qué razón viene el Señor y le pide a esta mujer: dame de beber? Prácticamente el Señor le dice: dame lo que tú tienes, dame de lo que tú tienes. ¿Qué tenía ella? Agua. ¿Por qué tenía agua? Porque ella llegó al pozo y tenía la herramienta específica, para meterla y agarrar agua, o su cántaro y sus cosas. Entonces viene Jesucristo y le dice: dame de beber. Y hoy, a través de esta predicación, vamos a ir analizando qué significa eso. Y el Señor hoy en día dice a todo aquel y aquella que está escuchando esta palabra en este día: el Señor te está diciendo: dame de beber, dame de lo que tú tienes. Dame lo que tú tienes. No importa si solamente es agua, si es un poquito allá. Dame de lo que tú tienes, porque el Señor quiere hacer obras con eso que tú tienes. Entonces la mujer, viene y le responde. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 9. Dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús llega, ve a la mujer, le dice: dame de beber. Y ella le dice: ¿cómo tú, judío, vas a pedirme a mí, samaritana, que yo te dé agua? ¿O cómo te atreves a hablarme? Si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, no se tratan, no se hablan. Y aquí, amados hermanos, es importante reconocer y entender el contexto de las cosas, reconocer y entender la historia de las cosas, de por qué esta mujer hablaba de acuerdo a lo que ella conocía, de acuerdo a la cultura en la cual ella nació. Ella hablaba de tal manera, pero Jesucristo nos va a enseñar cosas más profundas que eso. Pero es importante entender el contexto del por qué la mujer habla y expresa: los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Porque recuérdese que todo comenzó, se puede decir que las fricciones comenzaron entre los samaritanos y lo que son, los judíos, desde los tiempos del reino dividido. Recuérdese que antes Israel era un país entero, una nación completa con 12 tribus. Pero recuérdese usted que después de que Salomón desobedeció, usted sabe que su hijo Roboam se separó el reino, y Jeroboam por arriba, y desde ahí comenzaron las fricciones. Pero ahí todavía no eran en sí enemigos. Se hicieron enemigos hasta que prácticamente, recuérdese que el reino de Israel, a través de su desobediencia,
Le hablaron los profetas, le dijeron, si no se arrepiente le va a pasar esto. Ellos nunca se arrepintieron. Entonces vino un rey de Asiria, y ese rey de Asiria prácticamente se fue a posicionar de todo, saqueó todo Israel, el reino del norte, incluido Samaria. Saquearon todo, se llevaron a la gente cautiva para otros países y trajeron cautivos de otros países, personas babilónicas, de Asiria, de otras gentes que andaban por allá, los trajeron y los implantaron aquí en lo que era Samaria. Y entonces allí, desde ahí comienza un poco de enemistad. ¿Sabe por qué? Porque estas personas no eran personas que habían, ¿verdad?, nacido con el conocimiento de Jehová. Eran personas que no eran los escogidos de la promesa, que venían de la descendencia. Vivían en las tierras santas, vivían en el lugar escogido de Dios, pero no eran personas escogidas por Dios. Eran gentes traídas de otras naciones con sus costumbres, con su lenguaje, con su cultura, que fueron puestas porque el rey de Asiria las trajo. Pero bueno, de ahí comienza más o menos lo que es la fricción y la enemistad, porque ya eran impuros, inmundos y los santos escogidos de Dios, ¿entiende? Pero hay una cosa que yo, mientras meditaba en esta palabra, y quiero hacer una pequeña paréntesis en esto, porque es importante hablarlo antes de regresar otra vez a lo que estamos hablando de la mujer samaritana. Es, amados hermanos, que hay algo impresionante donde la palabra de Dios nos enseña que desde mucho más antes que Jesucristo viniese, ¿verdad?, con su gracia a predicar y a salvar todas las almas perdidas, ya venía el Dios Padre dando también lo que es la gracia y la enseñanza para con los gentiles. Porque cuando estas gentes fueron traídas por el rey de Asiria hacia lo que es el norte, donde está Samaria y todos esos lugares, recuérdense que ellos no conocían de Dios. Y dice la palabra de Dios, si usted se va a 2 Reyes 17, 2 Reyes 17, dice la palabra de Dios que leones venían y se los comían. Y a causa de esto vino un hombre y le reportó al rey y le dice, mira, allá en aquellas tierras de donde tú sacaste a aquella gente y pusiste a esos, mira, allí el Dios de esa tierra les ha mandado leones y los matan porque ellos no conocen ni temen a ese Dios. Yo diría que les envíe gente. Entonces dice, bueno, mándale unos sacerdotes que les enseñen la palabra de Jehová, que les enseñen la palabra del Dios de esa tierra. Y a causa de eso, ¿verdad?, comenzaron ellos a aprender. Gente impía, gente que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, gente que no había sido escogida ni venían de la descendencia. Pero de esa gente impía, el Señor comenzó a predicar en aquellos tiempos. Porque si usted lee brevemente en el versículo, en 2 Reyes, capítulo 17, versículo 24, dice así: y trajo el rey de Siria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Farbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ese sacerdote les enseña acerca de la ley, del temer a Jehová, de las promesas con el pueblo escogido de Dios y todo eso. Pero al final, si usted lee más adelante en el versículo 40 y 41 de 2 Reyes 17, dice: pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua.
Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Prácticamente estas gentes escucharon, aprendieron, hay un Jehová, hay un pueblo escogido, ha de venir un Mesías, entiendo todas estas cosas, y le temieron, pero siguieron con sus costumbres también, adorando a otros dioses, haciendo sus cosas que ellos ya estaban acostumbrados. Si vinieron de Babilonia, pues de Babilonia tenían sus costumbres. Si vinieron de por allá, venían con costumbres. La cuestión es, amados hermanos, que desde ese tiempo ya se les había predicado el evangelio. Entonces, estas gentes que no eran puras judías, se le puede decir, tenían un cierto conocimiento. Pero a causa de esto había mucha enemistad, había un cierto de pleito. Porque decían, estos son impuros, estos no son escogidos, estos no fueron circuncidados, estos no han sido esto. Entonces los judíos decían, chusma, no te acerques a mí, tú samaritano, impío, inmundo, que no eres santo de Israel. Por eso, amados hermanos, había una cierta fricción. Entonces, amados hermanos, cuando esta mujer habla y dice, la mujer samaritana en el versículo 9 de Juan 4, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dice, mujer, dame de beber. No le dijo, samaritana, dame de beber, mexicana, dame de beber, salvadoreña, dame de beber. No, le dijo, dame de beber, dame lo que tú tienes. Y ella le dice, pero se pone al brinco. Pero, ¿cómo se te ocurre? Tú, que eres de tal país, de tal nación, me vas a pedir a mí, que somos personas que no nos tratamos, prácticamente, ¿va? Ella en su lógica humana eso contesta. Y luego vamos a ver que más adelante, que sigue aquí, va. En el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice, mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿qué significa don? Regalo. Si tú conocieras la gracia de Dios, si tú conocieras el amor de Dios, si tú conocieras el regalo y los propósitos de Dios, tú le pedirías a Dios que te dé agua y Él te daría agua viva para beber. Como quien dice, mujer, si tú conocieras que estás hablando con el Maestro Santo, que estás hablando con el Cordero que da vida, con el Dios mismo hecho hombre, si tú supieras que el Señor ha venido a darte un regalo en esta mañana, ha venido a hablarte personalmente, a pasar unos minutos, unas horas contigo, hablándote profundidades celestiales para que tu vida sea transformada eternamente. Si tan solo tú supieras que no estás hablando con un hombre normal, estás hablando con el Dios vivo. Y si tú supieras eso, tú me pedirías agua y Él te daría. Es como cuando, no importa si usted piensa de esta manera, digamos que viene un asiático, uno de aquellos budistas, uno de aquellos que adoran no sé qué otra cosa, y se ve en grande necesidad y escucha de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si esa persona, aunque haya sido budista, aunque haya sido lo que sea, le pide en fe al Dios vivo, ¿usted cree que ese Dios vivo va a discriminar? No, porque tú eres de allá, de China, y tú eres un budista y eres un no sé qué, yo no te voy a dar palabra. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a sanar a los enfermos. El Señor vino a rescatar de su creación, porque el Señor no anda mirando que voy a salvar a mexicanos, que voy a salvar a estadounidenses, voy a salvar a colombianos nada más. No. El Señor ve una creación entera, un pueblo entero, un mundo lleno de necesidad. Y Él dice, quiero salvar lo que se ha perdido.
El Señor no anda discriminando que aquel fulanito es alto, que aquel es gordito, que este es más bueno, que aquel no tan bueno, que aquel es de tal nación, este es de otra nación. El Señor vino a salvar a todo el que se ha perdido. Entonces cuando viene Él y le dice a ella, si tú supieras, si conocieras el don de Dios, si tan solo entendieras quién está presente delante de ti, ¿y quién es el que te dice, dame beber? Tú le pedirías y Él sí te daría. Tú le pedirías. Es como cuando los impíos que no son nada que ver, pero le piden a Dios en medio de una aflicción y Dios tiene su gracia y misericordia y les extiende la mano, ¿sí o no? No dice, tú no vas a la iglesia, no te voy a contestar. El Señor todavía es movido a misericordia. A veces nosotros andamos perdidos en el camino, tal vez ya con conocimiento de Dios, y nos volvimos a descarriar por un camino y anduvimos allá errantes haciendo todo lo que nos placiera en nuestro corazón hacer, y cuando nos vimos entre la espada y la pared en una situación imposible, ahí volvimos a clamar y ver al cielo y decir, Padre, ayúdame, sácame de esto, ayúdame en esta situación. Señor, que no me quiten la casa, Señor, que no me muera, Señor, que me pase esta enfermedad, Señor, que no me deporten, Señor. Y ahí comienzan a clamar, y el Dios vivo, que es grande en misericordia, escucha y saca del hoyo a aquellos que tienen necesidad. Entonces le dice, si tan solo tú supieras quién está parado enfrente de ti hoy en día, que te está diciendo estas palabras, tú le pedirías y Él te daría. Eso le dijo Jesucristo. Y luego dice en el versículo 11, la mujer dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Pues ella, como todos nosotros, se basó en los factores naturales, de lo que ella conoce, de lo que ella ve. Dice, pero ¿cómo tú me vas a dar esa agua que tú dices? Pues no tienes, mira, ese pozo está bien hondo y tú no tienes nada con qué sacarla. La pobre mujer, al igual que todos nosotros, mira las cosas naturalmente, ve las limitaciones, ve esto, ve aquello, dice, pero ¿cómo tú me vas a decir esto y el otro? Sí, mi situación está así. Pero el Señor no se limita a lo que nosotros vemos o escuchamos. El poder de Dios es sobre todas las cosas, amén. Entonces, en el versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire, ¿qué le demuestra esto? Que estas gentes que vivían en Samaria conocían, como les digo, conocían la historia, se les fue predicada la historia, sabían de un tal Jacob, sabían de unos tales pozos, sabían de unos patriarcas, sabían de un pueblo escogido, ellos sabían. Y le dice, ¿acaso, verdad, eres tú mayor que Jacob? Esta mujer, a pesar de que posiblemente no andaba caminando en el camino de rectitud y de verdad, era una mujer que tenía un conocimiento básico, pero tenía conocimiento. Entonces ella le pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y le dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Prácticamente ahí Jesucristo hace una diferencia entre el agua que Él da y el agua natural. Y las cosas naturales, ¿verdad? En lo natural, ¿verdad? Llueve, se quita, se pone seco, reverdece. En lo natural uno duerme, luego repone el sueño, le vuelve a dar sueño. En lo natural tenemos tantas necesidades que podemos satisfacer el hambre y la sed temporalmente, pero vamos a volver a tener hambre y sed. Pero con lo de Dios, con esa fuente de agua viva, con ese pan vivo que Él nos da, nosotros podemos reconocer que ya no nos limitamos a las cuestiones naturales. Porque tú podrás estar pasando pobreza, pero tú estás fortalecido y confiado, dice Jehová proveerá. Porque tú ya aprendiste a comer y a beber del agua de vida, a comer del pan de vida, a devorar todas estas promesas y a conocer
ayudó a estos, así Jehová me ayudará a mí. Así como Jehová me ha ayudado en el pasado, lo volverá a hacer. Entonces ya no hay una sequía, un hambre y una sed, porque tenemos una certeza que no importa lo que lo temporal y las situaciones alrededor nos estén diciendo, nosotros tenemos una certeza de que el Señor Todopoderoso puede transformar las situaciones, puede cambiar las atmósferas, puede sanar a los enfermos, puede proveer en la sequía. El Señor Todopoderoso me puede librar de mis enemigos, y todo eso nosotros lo reconocemos al beber de las aguas celestiales que son para vida eterna. Cuando yo leí esta palabra me acordé de algo tan especial de mi Padre Celestial, y yo creo que un tiempo atrás, hace como unos 2 años, yo lo testifiqué. Pero lo vuelvo a decir hoy en día porque esta palabra me recuerda eso bien claramente. Recuerdo en una ocasión de las primeras visiones que el Espíritu Santo me permitió ver y experimentar. Recuerdo que en una visión vi una ovejita, algo así como medio chuquita, ¿verdad? Ve que son blancas, pero que, qué sé yo, con el polvo se ven un poquito grisosas, como el polvo, la chucancia que hay alrededor, qué sé yo. Estaba una ovejita lamiendo un agua que estaba en un concreto, estaba en el piso de concreto, porque de aquí venía un agua que se estaba resbalando, cayendo, y de lo que sobraba venía al concreto, y esa ovejita estaba lamiendo el agua. Y luego vi cómo la ovejita paró la cabeza y vio una gran mano con una regadera, con una manguera, que estaba regando unas plantas verdes y una tierra. Y entonces la ovejita vio y se fue directamente a la fuente donde estaba la mano con el agua y comenzó a beber del agua que caía, ya no del piso. Ya no estaba bebiendo de las sobras, ya no estaba bebiendo de lo que caía de aquí y se llegaba de lo poquito que llegaba. Eso significa, en aquel tiempo yo lo tomé a mi corazón y dije, Padre, tú quieres que yo beba de la fuente, que ya no más esté bebiendo migajas de lo que alcanza a llegar a mi vida todavía. El Señor quiere que tú te conectes directamente con Él y que bebas directamente de la fuente, porque muchas veces nosotros dependemos de pastores, de evangelistas, de prédicas que escuchamos en internet, de lo que fulanito y sutanito dijo que les pasó, del testimonio acá, del no sé qué acá, pero no hemos aprendido a beber de la fuente que saciará nuestra alma eternamente, porque todo aquello puede beneficiarte, pero va a escasear. Esa ovejita estaba tomando de las sobras, pero Dios quiere que tú te acerques a la fuente. Esa fuente que no para nunca, que brota para vida eterna. Entonces esta palabra está hablando y se la muestra y se la aplica a esta mujer samaritana, porque esta mujer samaritana había escuchado de un tal Mesías, había escuchado de alguien que iba a venir, pero él no sabía que en ese día ella, sin saber nada, le iba a aparecer en la fuente el Cristo, el Mesías, enfrente de ella, y transformaría su vida para siempre. Le hablaría una verdad profunda que nadie más sabía. Le habló tal y como era. Y así el Señor hoy en día quiere que tú que te has alejado, tú que tal vez estás así todavía tibio, helado, todavía que un pie adentro, un pie afuera, el Señor quiere que llegues a la fuente y que te sacie para que tu alma no vuelva a tener sed, para que tu cuerpo no vuelva a tener hambre de las cosas temporales y naturales, sino que tú te sacies en la fuente.
porque solo Él saciará tu alma, solo Él quitará tu soledad, solo Él derribará torres de impiedad, solo Él puede realmente sanar ese corazón que no puede perdonar, ese corazón, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Solo el Señor puede saciar tu alma, pero tienes que ir a la fuente. No andar tomando vasos prestados de por allá, no, a la fuente, que ahora nos ha dejado el Señor, el Espíritu Santo, de una manera directa para conectarnos con Jesucristo, y a través de Jesucristo podemos llegar al Padre directamente. Pero tenemos que dedicarle a Él tiempo y darle la oportunidad que Él trabaje en nosotros, amén, porque el Señor es bueno. Entonces recuérdese, Jesucristo vino a salvar las almas perdidas. Por eso es que Él vino específicamente a esta mujer samaritana. Él tenía algo que enseñarle a una mujer que los judíos nunca pensaran en hablarles. Recuérdese, si usted se va a Lucas 9:56. Si usted se va a Lucas 9:56, la palabra en Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, bien específicamente. Por lo tanto, nosotros no podemos discriminar a nadie. Usted tiene que predicar la palabra, usted tiene que soltar la palabra, usted tiene que amar en Cristo, porque eso es lo que el Señor ha venido a hacer. El Señor ha venido a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a dar gracia. Amén. Volviéndonos otra vez a Juan 4. Ya leímos después donde habla Jesús, le explica la diferencia entre el agua de la mujer, el agua que Jesucristo estaba dando. Y luego la mujer, ¿verdad? Declara con su boca que quiere de esa agua. Ella tuvo fe y le pide, le hace una petición a Dios, y esto es muy importante que lo leamos. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer, al escuchar de una agua que iba a saciar su sed eternamente, dijo: pues yo quiero de esta agua. Y le dice, la mujer le dijo en el versículo 15: Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía, en términos naturales, bueno, esta agua quizás nunca se me va a acabar, entonces mejor, así me aprovecho el viaje de esta gran quemada, venir aquí, la porría a traer agua, me ahorro el viajecito, tal vez esta agua me va a durar para siempre. Ella no entendía, pero ella, aunque no entendía, ella creyó en una palabra que le decía: una agua que saciará tu sed para siempre. Ella, aunque no entendía al 100% las cosas que Jesucristo le estaba diciendo, ella tuvo fe y dijo: yo quiero de esa agua, dame de esa agua. Y al ella declarar en fe, creer en fe, en algo que aunque no lo entendía al 100%, pero lo declaró en fe, a través de abrir su boca en fe, se desata las cuestiones eternas y espirituales para con su vida. Porque ya luego Jesucristo ya habla una palabra que aplica a su vida perfectamente. Jesucristo le estaba hablando, generalmente hablando: mira, yo tengo un agua, yo tengo esto. Pero al ella pedirle de beber, ya Jesucristo le da de beber a ella. ¿Sabe por qué? Leamos en el versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Imagínense, ella le dice: Señor, dame de esa agua. Y luego dice: ok, ve y trae a tu marido. Pero no tengo marido, Luis. Cosa cierta dicho. Le dice aquí, miren, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Mire, al ella aceptar el llamado, escuchar, porque por el oír viene la fe. A ella oír de una agua que saciará su alma eternamente, ella dijo: yo quiero de esa agua, dame de beber, le pide. Y luego él, Jesucristo, le contesta: ok, ve, trae a tu marido.
ya comienza a introducir el poder sobrenatural de Dios, donde comienza a revelarle realmente que este hombre no es un hombre cualquiera, que este hombre conoce su vida a profundidad. Conoce quién es ella y ella dice, Señor, se me hace que tú eres profeta, porque solo los profetas pueden conocer estas cosas. Después de que ella hace una declaración de fe, Señor, yo quiero, dame de beber de esa agua que tú tienes. Ya viene Jesús trabajando en el Espíritu y comienza con su testimonio. Comienza a decirle, pues tú no tienes marido, has tenido 5 y el que tienes ahorita no es. Y dice, me conoce este varón, ¿de dónde me conoce? Y luego dice, continúan una conversación, un diálogo donde Jesucristo comienza a evangelizar a esta mujer de una manera muy especial. Dice en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora, dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, ella comienza, primero le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, porque le dijo una verdad. Pero luego le dice otros comentarios más a esta mujer y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar. Como que dice, volviendo a la rivalidad, volviendo al desconecte entre los samaritanos y Jerusalén, ¿verdad? Pues mira, mis padres, nuestros antecedentes, Jacob y toda la gente que vino, adoraban en estos montes. Pero ustedes los judíos dicen que solo en ese templo que está en Jerusalén adoran, que solo ahí se puede adorar a Dios. Pero luego le dice Dios, mira, viene el tiempo donde no van a adorar ni solo aquí ni solo allá, van a adorar en todo lugar, mediante haya un corazón que anhele, un corazón que quiera, un corazón que le adore en espíritu y en verdad, porque Él anda buscando tales adoradores. Entonces esta mujer puede que vaya alejada, nada que ver, no iba al templo de Jerusalén, muy lejitos ella, con un poquito conocimiento de palabra de Dios. Pero al ver la disposición de una fe, de creer en algo que el Maestro Santo le dijo, que esa agua le saciaría su alma completamente, ella creyó y ella pidió, y porque dijo, si tú supieras el don de Dios y le pidieses agua, Él te daría de beber. Y porque ella luego le pidió, pues Él viene y le da agua de beber y le revela las cosas y le dice, mira, vendrá un tiempo, le está dando profecía, vendrá un tiempo donde ya van a poder adorar allá en el monte, en el desierto, en la ciudad y en todo lugar, mientras haya un corazón que anhele y que adore en espíritu y en verdad, porque el Señor anda buscando tales adoradores. Porque en aquellos tiempos habían templos con esos fariseos y esos escribas que enseñaban y adoraban públicamente, pero no había un genuino amor por Dios, no había entendimiento genuino ni adoradores genuinos, solo era pantalla, costumbre, religión, tradición, pero no había un verdadera adoración. Y el Señor le dice a esta samaritana que muchos fariseos jamás se dignarían a ver, jamás se dignarían a predicar, jamás Jesucristo, el Hijo de Dios, va y llega donde la samaritana y le dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, que busca corazones dispuestos. Y eso es todo lo que necesita, un corazón dispuesto. No importa que si conoces mucho o no conoces mucho, que si eres acá, que si eres letrado, que si eres analfabeto. Un corazón dispuesto es lo que el Señor necesita y busca.
Porque de ese corazón dispuesto Él va a hacer grandes cosas. Como lo fue esta mujer. Esta mujer no era estudiada, no era esto. Sin embargo, terminó ganando almas para Cristo. Porque tuvo un corazón dispuesto a escuchar una palabra, a creerla y a ponerla por obra. Vamos a llegar ahorita adelante, cuando dice en el versículo 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y luego dice en el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Le dice, yo sé que va a venir un Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, Él nos va a enseñar. Como que dice, porque Jesucristo también le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Y nosotros adoramos lo que sí conocemos. Hablando Él como que si fuese judío, ¿va? Bueno, era judío en la carne, ¿va? Pero hablando la cuestión es que Él es el Hijo de Dios. Entonces, esta mujer, aunque no sabía todo, tenía un principio. Y entonces le dice, yo sé que va a venir un Mesías, va a venir un Cristo, y Él nos va a enseñar todo. ¿Verdad? Si tú me estás diciendo que yo no conozco y que adoro lo que no conozco, pues va a venir un Cristo que Él me va a enseñar y nos va a declarar a todos lo que ha de ser. Y entonces Jesucristo le dice, en el 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Le dice, yo soy, ¿verdad? Y ella, con el simple hecho que le haya dicho, yo soy el que habla contigo, ese Mesías que tú estás hablando, ese Cristo que tú estás diciendo, yo soy Él. Y esta mujer, con simple declaración, ella creyó en absoluto. No fue como los fariseos y los escribas que andaban una lista tremenda donde dice, pero el maestro tiene que ser así, tiene que ser así, el Mesías, así es. Y este no es así. Y este le hallaban todos los pelos. Querían encontrarle un pelo a la sopa que no había. Pero esta mujer creyó con el simple hecho de que Él dijese, yo soy. Y ella había conocido en su espíritu la verdad que había hablado. Había un testimonio, ¿verdad? Y con el simple hecho que ella le dice, que Él le dice, yo soy, ella cree en esta palabra. Luego dice en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces la mujer dejó su ¿qué? Su cántaro. ¿A qué había llegado esta mujer? A traer agua. Y hasta dejó su cántaro. Y salió corriendo. Y dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, hay un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? Jesús no le dijo, mira, ve a la ciudad y predica. Mira, ve a la ciudad y testifica. No. De un corazón dispuesto nacen muchas cosas. Cuando hay un corazón dispuesto, esa persona toma la iniciativa. Si en la iglesia hay un corazón dispuesto, comienza a barrer, comienza a servir, comienza a cantar aunque no sepa cantar, comienza a leer palabra aunque no sepa leer. Un corazón dispuesto comienza con algo porque hay algo que lo impulsa dentro de sí. Esta mujer, Jesucristo no le dijo, mira, ve, quiero que vayas a la ciudad, háblale a tal los hombres, diles esto. No. Ella simplemente creyó y le dijo a Jesucristo, yo soy Él, el Cristo. Y ella sale corriendo. Mire, vengan a ver, señores, miren, vengan. Vi a un hombre, me habló la verdad, como que si me conociese. ¿No será Él el Cristo? Vengan, vamos a ver, vengan. Y al ella predicar con un simple testimonio, trajo gente para Cristo. Porque si usted lee, luego en el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Muchos vinieron a Cristo a causa de la palabra de la mujer que testificó diciendo que había dicho la verdad a su vida. Y luego si usted lee en el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no solo creemos porque tú dijiste, ahora nosotros mismos hemos escuchado y nos hemos dado cuenta que este es el verdadero Salvador del mundo. Volviendo a la ovejita. Ya no me cuentan nada más, ya no solo recojo las obras de lo que demás dicen. He ido a la fuente y la fuente me ha dicho y me ha enseñado y la fuente me ha alimentado y la fuente me ha abierto los ojos. La fuente me ha dicho, Él es el verdadero Dios Salvador del mundo. Amados hermanos, cuando dice la palabra aquí que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, está hablando de corazones dispuestos, que tengan fe y que quieran servir al Señor con un corazón dispuesto. Y cuando nosotros servimos a Dios con un verdadero corazón dispuesto, Él hace maravillas y nos usa de maneras que jamás pensamos que seríamos usados. Esa mujer llegó al pozo a traer agua como acostumbraba. Esa mujer nunca pensó que en ese día su vida iba a ser transformada a tal punto que ella iba a ir a predicar el evangelio luego. Dejó su cántaro. Mire, y usted lee toda la historia y Jesucristo nunca le dio agua. ¿Cómo comenzó Jesús diciendo? Dame de beber. ¿Le dio agua? Nunca le dio agua. ¿Tomó agua? Nunca tomó agua. Aún, ahorita vamos a leer una parte más que no hemos leído de este capítulo, donde habla de la comida. Pero el Señor llegó con un propósito y su propósito no era que esta mujer en realidad le diese agua. El propósito era Él traerle agua espiritual a esta mujer. Porque con el agua reverdecen las cosas, con el agua fructifican las frutas, salen frutos, hay vida. En las tierras áridas, con agua, vuelven a hacer las cosas. Entonces Jesucristo vino a traer agua espiritual a esta mujer, porque Él sabía que ella era una tierra fértil. Jesucristo sabía que esta mujer iba a escuchar palabra, iba a comer de esa semilla, iba a tomar de esa agua, y de eso ella iba a ir y llevar a compartir a otros. ¿Usted qué cree? Jesús iba para Galilea y decidió pasar a Samaria, a Sicar, porque Él sabía que le era necesario pasar a transformar una alma, que esa alma iba a ser de bendición a otros. ¿Por qué cree usted que Jesucristo pasó tanto tiempo dialogando con esta mujer, hablándole cosas profundas, tomándose el tiempo? Porque Él sabía que estaba sembrando en tierra fértil y que esa tierra fértil iba a dar fruto. Y si Jesucristo se ha tomado el tiempo de tratar contigo personalmente y te ha dado tantas oportunidades y te sigue diciendo, hija, ven a mis pies, a mis caminos, es porque Él sabe que tú eres tierra que dará mucho fruto. Pero tienes tú que tener un corazón dispuesto, un corazón de, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y comienza a testificar. En este día, en esta semana que pasó, tuve la oportunidad de subir unos cuantos mensajes cortos a nuestro canal de YouTube, y en esos mensajes cortos hablaba de la importancia del testificar de lo que Dios hizo con nosotros. Si tal vez tú no conoces la Biblia de pasta a pasta, no te sabes toda la teología, no conoces toda profundidad, como esta mujer no conocía toda profundidad. Ella tenía un cierto conocimiento. Pero ella creyó, tuvo fe, y al ver un milagro en su vida, al ver una intervención divina en su vida, ella comenzó a testificar de lo que había pasado en su vida. Y a través de un testimonio, el Señor trajo a otros a los pies de Cristo. Podemos nosotros comenzar hoy en día con solo que haya un corazón dispuesto.
Ahí en el trabajo donde andemos, si vemos a la compañera o el compañero de trabajo, mira, te cuento, Cristo hizo esto conmigo. Mira, te cuento, yo era así, 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 y ahora soy así, así, así. Mira, te cuento, antes yo tenía un corazón duro. Mira cómo Dios me lo transformó. Mira, te cuento, fíjate que esto y esto y esto ha hecho Dios conmigo. Ven, mira, yo te hablo de un Dios verdadero, un Dios que te sacia tu alma, que todas las cosas de aquí, el dinero, las casas, la familia, la gente, los amigos, todo esto es temporal. Mira, yo te cuento de alguien que aunque tú estés en pobreza, en problema, en dificultad, en angustia, Él te calma las aguas en medio de la tormenta. Él te da la paz, la certeza. Mira, te cuento. No es necesario que tú le vayas, mira, amigo, tú no tienes Biblia, pero te voy a decir lo que dice en Juan no sé qué, no sé qué. Porque puede que ellos no entiendan, pero tu testimonio pueden entender. Y de eso van a ir creciendo poco a poco. Y va a ir el Señor añadiendo palabra, conocimiento de lo alto, para poder ya indagar y meternos en las profundidades espirituales a través de la palabra de Dios. Pero es necesario que comencemos de alguna manera. Todo corazón dispuesto tiene que predicar la palabra. ¿Acaso tú eres tierra fértil o eres tierra infértil? Que siembran y no cosechan. ¿Quiénes somos nosotros en este día? Y mira, quiero tocar un punto más que no hemos hablado. Es el punto de la comida, a lo que vino Jesucristo aquí. Mire, veamos en el versículo 30 en adelante. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque regresaron. Recuérdense que en todo este diálogo que Jesucristo tuvo con esta mujer, andaban los discípulos comprando comida. Cuando regresaron le dijeron, Rabí, come, le dice. Pero miren lo que le dice el Maestro Santo. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Bueno, nosotros solo vemos lo natural, pensamos en lo natural. Pero Jesús está hablando de comida espiritual, no de comida física, ¿verdad? Y entonces dice en el versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Aquí habla de 2 cosas muy profundas Jesucristo. Le dice, en primer lugar, deja que yo ahorita estoy comiendo porque estoy cumpliendo la obra de mi Padre. Estoy cumpliendo la palabra de mi Padre. Yo vine a evangelizar a esta mujer porque es la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Él le pidió agua de beber, pero esa fue un inicio de conversación con esta mujer. No fue en realidad, mira, Jesús de verdad tiene sed y le pidió sed porque no había de otra forma. No. Jesucristo fue una palabra clave que él usó para introducir un diálogo personal con ella. Entonces aquí le explica a estos y le dice, mira, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En eso me deleito, en eso me sacio yo. ¿Y usted en qué se sacia? ¿Se sacia en el servir al Señor? ¿Se sacia y se deleita en hacer su voluntad? Y luego le dice, mira, ustedes están esperando la siega, mas yo les digo, ya está, ya es hora de recoger fruto. Puede que otros sembraron, a ustedes les toca recoger. Es como, miren, la mujer samaritana, lo mismo aplica. En la mujer otros habían sembrado en algún tiempo, había un conocimiento de palabra. Y ya vino Jesús a endecharla y a producir ese fruto. Ya había una palabra sembrada. Como les dije yo, ¿por qué les leí en Segunda de Reyes, capítulo 17, a partir del 24 en adelante? Porque les dije que a esos incircuncisos, a esos inmundos, a esos que no eran escogidos, que llegaron a vivir al norte, a Samaria, les predicaron palabra. Entonces había un cimiento, había una palabra, había algo. Y Jesucristo vino a completarlo, a afirmarlo.
Vino a predicarles palabra a samaritanos, a gentiles, a judíos, a todos, a romanos, a todos. Y de igual sus discípulos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, lo que quiero decir en este día es que cuando Jesús diga a nuestra vida, dame de beber, te está invitando a que le entregues lo que tienes. La samaritana tenía agua, el Señor dijo, dame de beber, compárteme lo que tú tienes. Hermana Sonia, el Espíritu Santo dice, comparte lo que tú tienes. ¿Qué tienes? Si tienes pan, comparte el pan. ¿Tienes testimonio? Testifica. ¿Tienes agradecimiento? Comparte el agradecimiento. Comparte lo que Dios te ha dado. ¿Qué tú tienes? Dame de beber, dice el Espíritu Santo. Dame de beber, entrégame lo que tú tienes, que el Señor hará grandes cosas. Aquella mujer tal vez no le dio de beber agua, pero hasta tiró su cántaro, le dio lo que tenía, ya no fue a traer su agua, fue a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que puedes darle a Dios hoy? ¿Tienes un corazón dispuesto? No tienes nada, pero tienes un corazón dispuesto. Dale tu corazón dispuesto, que Él va a hacer grandes cosas contigo. Porque hay allá hambrientos y sedientos que mueren cada día sin poder gozar de lo que tú tienes. El Cristo Todopoderoso hecho vida en ti. Así que cerramos este mensaje de evangelismo personal con la palabra dame de beber. Comparte lo que tienes, da tu testimonio, evangeliza. No es necesario evangelizar en una iglesia o en una arena grandota o en un gran evento. En tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, allí puedes comenzar el ministerio de Cristo a evangelizar a todo aquel y aquella que tiene hambre y sed de justicia. Que la paz de Cristo esté contigo y que tengamos un corazón dispuesto, porque nuestro Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad. Amén.